Comité Técnico de Evaluación que nombró la Cámara de Diputados presentó el pasado viernes la lista de 20 candidatos a ocupar las vacantes disponibles del Consejo General del INE. Y para conocer cuáles fueron los criterios, cómo estuvo este proceso, pues saludo nada menos y nada más que a Maite Azuela, nuestra colaboradora, analista política y quien formó parte de este comité técnico. Maite, ¿cómo estás? Leo, pues con el gusto de saludarte. ¿Sobrevives? Sobrevivo, satisfecha, un poco cansada porque el proceso es muy demandante, pero aquí estoy. A ver, antes de entrar a los detalles, vamos a lo general. ¿Cómo estuvo el proceso? Dirías en lo general. En lo general, yo lo divido por etapas. Mira, la primera etapa, todos las fueron conociendo más o menos, pero era revisión de documentación. Luego fue la aplicación de un examen que por ahí salió que se había, a ver, te pregunto, se había filtrado. Mira, desde mi experiencia, ¿mentira? Yo no puedo asegurarlo, pero lo que sí te puedo asegurar es que pusimos todos los candados posibles para, desde la elaboración del examen, con contenidos sofisticados, interesantes, profundos, en los diferentes temas que la convocatoria sugería. Sí. Y después, cómo fuimos cuidando para que digitalmente ese examen no saliera. Okay. Yo veo muy difícil que se haya salido. Se entregó para que se subiera a las iPads de los que aplicaban, pues cuando mucho 45 minutos antes hicimos pruebas de que funcionara. Y digo, de veras es un examen complejo que está a la vista de cualquiera. Eso dijeron los propios especialistas en materia electoral, que yo estaba creo duro que el examen. Y memorizar respuestas es difícil, sobre todo si las memorizas ABCD. ¿Por qué? Sí. Porque aquí estaba yo sentada y yo tenía la pregunta 80. Mi primera pregunta era probablemente la 80 del al lado y la 43 de mi lado izquierdo. Entonces, no había manera de que supieras cuál podrías responder. Entonces, pero difícil, digamos. No puedo poner imposible las manos al fuego, pero por lo que yo pude ver, todo el comité estuvo comprometido con blindar bien ese examen. Y ahí filtraron a un chorro de personas, ¿no? Ahí, sí, casi a la mitad. Teníamos, a más de la mitad. Teníamos 508 examinados y se quedaron 204. Ok. Y luego pasaron a una revisión de idoneidad. Entonces aquí empieza a ser un poco más subjetivo. Cualitativo, pero también cuantitativo, porque lo que hicimos, y ahí tuvimos, afortunadamente, y aprendí mucho de ellos, pues el apoyo de académicos, ¿no? Estaba, por ejemplo, Ernesto Isunza y Sergio López Ayón, y bueno, siempre iban 2 pasos adelante, a mí sí me impresionó mucho, para ver cómo podíamos darle una ponderación cuantitativa a esta subjetividad. Entonces hicimos una profundísima revisión de estos 204 perfiles y de ahí nos quedamos con 92. Entonces ya era medio subjetiva esa etapa, pero un poco comprobable. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba revisar de esos 266, por decirte. Los revisaba, los ponderaba a alguien más, de esos 7 le tocaba el mismo, y alguien más era árbitro si teníamos amplias diferencias en nuestros puntajes. Entonces, creo que esa fue una muy buena metodología. La tercera etapa ya suele ser inevitable que cada quien muestre qué tipo de INE imagina. Sí. Creo que ahí pues son las entrevistas, 92 personas pasaron a las entrevistas, son públicas y de verdad me encantaría que los ciudadanos a los que les dan curiosidad de estas cosas vean por lo menos las de las quintetas. Sí. Porque no solo revelan los perfiles, revelan también el tipo y la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces ya hay también la subjetividad. Estaban los 7 los 7 todo el día entrevistando a todos los Qué barbaridad. Sí. Digo, yo que he estado en esos procesos te puedo decir que acaba uno viendo estrellita. Totalmente, pero también quiero rescatar lo que de repente dejamos a un lado. Oye, tienes enfrente a perfiles impresionantemente exacto, atractivos. ¿Sabes qué? Es impresionante, qué bueno que lo digas, que en esta construcción de la democracia hemos construido un grupo de gente que está muy capacitada para el tema electoral. Mira, mujeres que llegaban diciendo soy la primera de las mujeres de mi familia que estudia una carrera universitaria y ahora dirijo un OPLE, por ejemplo, y estoy aquí concursando en la última etapa final. Teníamos personas no binarias, teníamos una mujer trans, con perfiles profesionales en materia electoral y en otras materias. Hay capital humano. Había mucho de dónde echar mano. Qué bueno, Leo. Qué bueno. Y luego, a ver, ahora ya llegamos a las 20. Llegamos a las 20 y fue en las 20 en donde empecé a sentir una comezón que era inevitable mostrar. Siempre fui muy abierta con mis compañeros, nunca les sorprendí. Cuando vi que en la lista de 20 se tomaban, algunos con altos puntajes, en eso sí fuimos muy consistentes, pero los puntajes tenían mucho que ver también con la entrevista, ¿no? Y la entrevista tiene que ver con una subjetividad en donde probablemente pues tú ya tienes una idea de quién merece una alta calificación y quién no. Yo pongo a disposición de quien lo pueda ver, ojalá sí suban estas cédulas
de evaluación que hicimos en las entrevistas, pero creo que se nota que no tenía yo ni ningún gallo, ni alguien con quien yo tuviera alguna hazaña. Se ve también en las preguntas y creo que pues eso ya sí le ayuda a subir el puntaje a algunos aspirantes que de todas formas habían comprobado que tenían buen puntaje en examen. Pero a ver, te hago la pregunta, Maite, porque hay sospecha de que Morena logró meter mucho más candidatos cercanos, vamos a llamar a ellos, que los otros partidos o que ciudadanos independientes. Mira, te lo pregunto. Yo te diría, yo no tengo sospecha, yo tengo la certeza de 6. Que fueron los que me dio tiempo de revisar. Y yo no sé si la frase es Morena logró meter. Yo te diría, llegaron a las etapas finales legítimamente, pero había otros perfiles que probablemente nos podrían haber garantizado mayor imparcialidad que estos perfiles. Yo no descalifico ni su trayectoria, ni creo que son personas respetables todas ellas. Algunos ya los tenía identificados por el buen trabajo que han hecho en algún sitio o porque son visibles. Lo que yo hice en mi voto particular fue justificar con todo el tipo de referentes jurídicos por qué no son idóneos para un cargo como el del INE, Leo. A ver, ¿por qué? Y mira, pues porque básicamente, y se ha dicho ya, tienen vínculos familiares o vínculos laborales, o incluso algunos todavía, ¿no? Hace días fueron parte de un gobierno que está en el poder y que va a competir en las siguientes elecciones. Entonces, pues no es lo mismo, creo que se han hecho similitudes muy desproporcionadas de que, bueno, pues sucedió lo mismo con Waldenberg. No, señores, ninguno de estos perfiles, 6 que yo señalé aquí, es similar a lo que era Waldenberg en su momento. Oye, pero a ver, y cuando trabajó el hermano de Margarita Zavala con Calderón, sí, trabajó con Calderón en un grupo político, pero no era un árbitro. Ellos van para ser el árbitro, para fortalecer un INE que necesita confianza, Leo. Pero ahí yo te digo, porque, a ver, bueno, primero danos los nombres. Te doy los nombres que ya han sido públicos, los nombres de los pero que bueno. Maite Azuela, en su voto particular, dijo, estos me preocupa que no puedan ser imparciales. Creo que ese es tu... Se los pregunté a ellos explícitamente en la entrevista también y me dieron algunas respuestas que no me parecieron lo suficientemente contundentes. Berta Alcalde, Guadalupe Álvarez, Guadalupe Taidé y Luis Cacercey Bautista, Netzaí Ballesteros y Víctor Humberto Mejía Naranjo. Ok. Algunos van en la quinteta de presidenta. Casi todas las mujeres que van en la quinteta, de presidenta tienen alguna cercanía con Morena. Ok. Ahora, ahí te han criticado de tu voto particular. Hicieron un voto después del mío. De que tú estás sospechando el delito de portación de pariente. Así es. ¿No? O sea, que por ser pariente. Y me parece que es un argumento que hay que tomar en cuenta. Claro, por ejemplo, mi hijo y yo pensamos diferentes. Y no porque él es mi hijo y yo su papá, pues vamos a tener... Totalmente de acuerdo. La misma ideología, los mismos pensaba intereses. diferente, Ahí ¿no? está. Mira, y tengo parientes con mi mismo apellido, que a veces me dicen, ay, pero es que como eres de derecha, oye, no, pues tengo mucha distancia con la derecha, ¿no? Pero lo que sí quiero reafirmar es que aquí no solo mi argumento tuvo que ver con la cercanía familiar y laboral de estos perfiles, sino también con que no tenían la suficiente experiencia profesional en materia electoral. Y había otros que sí. Y había otros, pero había muchos que sí, ¿no? Que no es obligatorio, Leo. Eso es decir, necesitamos un órgano también multidisciplinario. Pero yo creo que había muchos perfiles con suficiente trayectoria y con suficiente conocimiento en materia electoral que se quedaron fuera. Y yo tampoco llegué inocente pensando que con un comité técnico evaluador de esta naturaleza, donde éramos minoría quizá los que no teníamos cercanía con algún partido político, íbamos a poder imponer una mayoría. Ni siquiera era nunca mi intención. Pero dentro de lo que cabe, creo que... Mira, la verdad es que... O sea, creo que salió bien, ¿no? Te voy a contar. Quedaron... Estas 6 personas quedaron dentro de la lista de 20, pero también quedaron, y yo uso la palabra que suena un poco cursi, pero es que sí es muy impresionante. Quedó un ramillete, porque me imagino flores, de personas con muy buen perfil y que creo que los legisladores les pueden echar un ojo. Y al final yo tuve la oportunidad de decir, oigan, ¿saben qué? Como yo hice un voto particular contra estos 6, me salgo de la etapa final del acomodo de las quintetas, pero dije, no, mi responsabilidad es terminar. Sí, claro. Terminar al final. Y lo que sí conseguimos en un diálogo, pues yo te diría respetuoso, fue que
ya estaba dicho, ¿no? La presidencia era para Morena, entonces ahí colocaron a los perfiles morenistas, pero se salva una de las quintetas en donde hay 4 de 5, exacto. Hay un 20% de probabilidad de que no quede en un perfil cercano a Morena. Esa quinteta. Hay un 8, ahí solo hay una morenista. Por eso. Hay un 20% de que quede una morenista en la otra consejería. En la otra. En la otra. No, es que de la presidencia, mira, yo detecté a 4, pero hay una que están diciendo que también es morenista. Entonces, a mí no me dio tiempo de poderlo verificar. Okay. Y en la de los hombres sucede lo mismo. Hay una quinteta que está integrada en su mayoría por morenistas y hay otra quinteta que está integrada en su mayoría por personas independientes. Lo que sí no hay, porque lo busqué, Leo, eran perfiles de otras fuerzas de partido, porque las hubiera incluido aquí también. Totalmente. Ahora, todo esto es importante porque todo indica que van a hacer la insaculación, van a hacer el sorteo, la famosa tómbola, ¿no? Entonces, si 5 de las de consejeras presidentes son cercanas a Morena, pues hay 100% Pero si probabilidad. 4 de la otra consejería no lo son. Exacto. ¿No? Ahora, yo creo que aquí la pregunta, y me queda tiempo para una pregunta, es fundamental. Maite Azuela, después de estar en el proceso de reclutamiento y de selección de estas personas, ¿cree que el INE peligra quien quede como consejera o no para el próximo? No lo creo, es desproporcionado, Leo. Son 11 consejeros. Sí. Estamos renovando a 4. O sea, vamos a ser humildes, ¿no? Es que hay gente que piensa que sí, ya chifló el IFE con esto, ¿no? No, yo creo que, estamos renovando a 4 consejerías de 11. Hay que estar siempre pendientes de los 11, no solo de estos 4. Es un órgano colegiado. Exacto. ¿No? Estas 4 hoy todavía tienen probabilidad de quedar 2 de Morena, muy alta. Sí. Pero si los legisladores saben negociar o si la insaculación los favorece, 2 consejerías no serían de Morena. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y que a veces estos escenarios de catástrofe lastiman también la democracia. Entonces tenemos que tener matices y tener un contexto más amplio de lo que el INE representa. Aún viendo las entrevistas y viendo a toda esta gente que pasó por la pasarela, te puedo decir, el INE no solo es el Consejo. El INE son todos esos funcionarios públicos que llevan 20, 27 años trabajando dentro de la institución o en las OPLES y que están dispuestos a dar su vida por la democracia. Pues muchas gracias, querida Maite, y de verdad felicitar muchísimo a Maite, que hizo esto de manera gratuita. Sí, ¿no? Lo hicimos los 7 de manera gratuita. Los 7 de manera gratuita, son ciudadanos que se tomaron en serio, la verdad, todo mi respeto y admiración a los 7, en particular a ti. Y pues tú decir, pues yo voté así y acá está y es público, ¿no? Así es. Gracias, querida Maite. Gracias, Leo. Maite Azuela, gracias. Hacemos una breve pausa. Regreso con Javier Matuk para hablar del conflicto entre China y Estados Unidos por presunto espionaje en TikTok. Regresamos.